El demonio que se hizo pasar por mí para llevarse a mi familia. Hace unos meses mi vida dio un giro oscuro y aterrador. Todo comenzó con un extraño sueño en el que un ser demoníaco se me apareció, prometiéndome riquezas y poder si accedía a su voluntad. Sin embargo, rechacé su oferta sin dudarlo. Pero lo que no sabía era que aquel demonio no se rendiría tan fácilmente. En los días siguientes comencé a notar cambios en mi personalidad y comportamiento. Mis seres queridos me decían que yo no era el mismo, que algo oscuro se había apoderado de mí. Pero yo no entendía de qué estaban hablando. Las cosas tomaron un giro aún más siniestro cuando mi familia comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Voces susurrantes en las noches, objetos moviéndose solos y sombras que acechaban en cada esquina de nuestra casa. El miedo se apoderó de todos nosotros, pero no sabíamos cómo enfrentar esta pesadilla. Un día, mientras buscaba respuestas desesperadamente, me encontré con un antiguo libro de ocultismo en la biblioteca local. Sus páginas estaban llenas de rituales y conjuros, y pensé que tal vez podría encontrar una solución en aquellos textos prohibidos. Siguiendo las instrucciones cuidadosamente, realicé un ritual de invocación para enfrentar al demonio que se había apoderado de mí. La habitación se llenó de una atmósfera densa y opresiva cuando el demonio se materializó frente a mí. Su figura grotesca y retorcida parecía emanar un aura de maldad pura. Sin embargo, en lugar de atacarme, el demonio comenzó a reírse burlonamente. Con una voz gutural y llena de desprecio, el demonio reveló su verdadero propósito: se había hecho pasar por mí para llevarse a mi familia al inframundo. Había sembrado el caos y el terror en nuestras vidas para alimentarse de nuestra desesperación y miedo. Luchando contra el pánico, me enfrenté al demonio, negándole el acceso a mi familia. Desaté todo el coraje y la determinación que había acumulado y, con cada palabra pronunciada, el demonio se debilitaba. Finalmente, logré expulsarlo de nuestras vidas, pero el costo había sido alto. Mi familia y yo quedamos marcados por la experiencia. Las secuelas emocionales y el trauma persisten hasta el día de hoy. Aprendimos la importancia de la unidad y el amor incondicional en la lucha contra la oscuridad. Pero también sabemos que el mal puede acechar en las sombras más inesperadas y que debemos estar siempre alerta para protegernos de su influencia. Nunca olvidaremos aquel demonio que se hizo pasar por mí, pero también nos hemos fortalecido y hemos encontrado la fuerza para seguir adelante. La oscuridad puede ser aterradora, pero también nos ha enseñado a valorar la luz y a nunca rendirnos ante las fuerzas malignas que intentan destruirnos.